Vamos a iniciar con Lucas 7, del versículo 36 al 50. Ahí está hablando de que una mujer pecadora une a Jesús. Es una mujer pecadora. Y dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarles, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Bueno, gracias Dios por esta bendita palabra, Señor. Te pedimos que nos llenes, Dios, que nos reveles y que hoy nos permitas salir libre de esos sentimientos de culpa. Esas mentiras que permanecen como un remanente, aún entendiendo que somos libres de toda culpa y de toda condenación. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con poder. Amén y amén. Bueno, la semana pasada entonces decíamos que estuvimos tratando libre de culpa, la parte 1, y hablamos de esa culpa legítima y que hay tres formas de ser culpables. Una que es por la herencia de pecado, una herencia adquirida por Adán y con la cual nacimos. La otra es cuando tenemos una rebelión descarada, cuando pecamos obstinadamente. Y la última es cuando aún queriendo hacer lo bueno, fallamos o erramos. Aún queriendo hacer el bien. De pronto quiero cumplir las normas, pero no veo que el semáforo está en rojo, me lo cruzo y aún así soy culpable. Eso es la legítima culpa. Pero porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces, por más de que tratábamos de autojustificarnos ante la santidad de Dios, somos culpables. Y que Satanás había levantado un acta de cargos, pero que Cristo anuló esa acta clavándola en una cruz. Y que cuando Cristo muere y él da un grito y dice, consumado es, terminado está. Es la misma palabra que usaba el juez cuando un reo terminaba de pagar su condena, allá en esa acta que le ponían en la puerta, y el juez escribía cancelado, cancelada la deuda, terminado, libre, inocente. Eso es lo que nos dice el Señor. Ya no hay condenación. En Romanos 8:1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación
para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado del pecado y de la muerte. Entonces entendimos ese concepto de que ya no hay condenación, que somos libres. Para quienes no asistieron, el domingo pasado pueden encontrar la enseñanza, la predicación en YouTube. O si no me dicen, con mucho gusto les enviamos el link. Hoy, nuestra predicación es acerca de los sentimientos de culpa. A veces, aunque teológicamente entendamos lo que Cristo hizo en la cruz, es posible que nuestro corazón no lo acepte. Es una mentira que obviamente que no es real, o sea, no se basa en la realidad. Y esa mentira nos roba el gozo. Te voy a hacer una pregunta difícil. Piensa en lo peor que has hecho. Piensa por un momento en lo peor que hayas hecho. Ahora, por favor, escríbelo en el chat para que todos nos enteremos. No, mentiras, eso es una broma. Pero ¿luchas o has luchado con sentimientos de culpa? Y antes o para continuar, quiero que hagamos una oración y una declaración. Y quiero que ustedes me acompañen allá con los micrófonos en silencio y repitan esta oración. No como una vana repetición, sino para el Señor, porque contiene su palabra. Digamos así: Padre, a través de tu Espíritu, muéstranos las verdades que nos harán libres para experimentar tu regalo de vida en toda su plenitud. Amén. Y ahora hagamos esta declaración. Cristo me perdona y me declara libre de culpa de todos los cargos acumulados en mi contra. Así que por la autoridad del Señor Jesucristo, echo fuera todo pensamiento acusador y condenatorio en mi mente ahora mismo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles. Y lo creemos. Pero entonces decíamos que los sentimientos de culpa son una mentira, porque ya hemos sido declarados inocentes. Pero lo que nos libera es la verdad. Quizá tengamos o hayamos creído mentiras como esta. Cristo no es suficiente y necesito algo más para librarme de la culpa. O tal vez mentiras como sentir que no vivo a la altura de las expectativas de Dios. O mentiras tal vez como que no alcanzo las expectativas de mis padres, las expectativas de mis familiares, de mis profesores, de mis jefes, de la sociedad. O tal vez mentiras como que solo recibo perdón si confieso mis pecados muy compungido y lloro por ellos. Que si no lloro cuando me arrepiento, entonces no soy perdonado. O tal vez mentiras que sentirme culpable por mis pecados es la mejor protección para no cometerlos nuevamente. O tal vez mentiras como que mis pecados son demasiado grandes para recibir perdón. O tal vez la mentira de que la culpa es una buena manera de motivar a otros a hacer el bien. Y otros tal vez que de pronto el Espíritu Santo les revele. Mientras yo preparaba esta predicación, buscaba los versículos, pude identificar algo.
que cuando no cumplo estrictamente los mandamientos, a veces siento que Dios me va a enviar una calamidad, o que Dios me va a castigar, o que algo horrible me va a pasar. Cuando somos engañados por estos pensamientos, entonces tratamos de librarnos de ellos o librarnos de la culpa infructuosamente a través de tres vías. Utilizamos tres vías para tratar de librarnos de esa culpa de una manera infructuosa. Una es la justificación por las obras. Otra, la justificación por nuestro trasfondo religioso. Y la otra, la justificación por comparación. Miremos la justificación por las obras. Es cuando tratamos de sentirnos bien por lo que hacemos, de calmar esa culpa por lo que hacemos. Si llevamos un mercado, si damos de comer a los pobres, o si asistimos fielmente a la iglesia, sin faltar ni un solo domingo, o cumpliendo todos los mandatos. Ahora, esto no tiene nada de malo, pero eso no nos libra de la culpa. En Gálatas 2:16, el apóstol Pablo es muy preciso en esta afirmación. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. No podemos ser justificados por las obras. Ahora, queda claro, las buenas obras no borrarán nuestra culpa, ni un poquito siquiera. ¿Pero ya lo sabías o no? Ahora intenta responder estas preguntas. ¿Tienes la sensación de que Dios anhela bendecirte? ¿Tienes la sensación de que Dios anhela bendecirte y tienes plena confianza en su amor solo cuando crees que te estás portando bien como cristiano? ¿Qué sucede cuando no logras completar todos los componentes de tu lista espiritual o cuando fallas y haces algo que no deberías? ¿Cambian entonces tus emociones? ¿Te atormenta una sensación persistente de que Dios es distante y que te desaprueba? ¿Sueles prometerte a ti mismo y a Dios, mañana será mejor, e intentas esforzarte el doble al día siguiente para agradarle? Y es que a veces comparamos a Dios con Papá Noel. Solo si nos portamos bien, entonces nos traerá el regalo. Y en Efesios 2:8, Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces veíamos tres vías infructuosas de librarnos de la culpa. Una por obras, justificación por las obras. Dos, justificación por el trasfondo religioso. Entonces creemos que pertenecer a cierta religión, eso nos libra de la culpa. O tener cierto tipo de formación. O pertenecer al liderazgo. Y si miramos con el pasaje que empezamos, con el fariseo y la mujer pecadora, en el versículo 44 dice,
Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. El fariseo creía que con su posición, con su conocimiento, era suficiente. Él tal vez escondía o no aceptaba que era culpable, solo con tener una posición o pertenecer a cierta línea religiosa. Y un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Pablo, si tenía de qué hacer alarde, era de su posición, de lo que sabía, de su conocimiento. Eso lo encontramos en Filipenses 3, del 4 al 9. Pablo dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pero dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Lo considera estiércol. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Para librarnos de la culpa, de nada sirve nuestro pedigrí religioso. Entonces dijimos vías infructuosas para librarnos de la culpa, justificación por las obras, justificación por nuestro trasfondo religioso y justificación por comparación. ¿Has escuchado a alguien que dice, bueno, al menos yo no soy como fulano de tal? Tratan de librarse de la culpa a través de la comparación. Bueno, yo al menos no hago lo que hace fulano de tal. Y eso fue lo que hizo el fariseo en nuestra historia. Ahí está el versículo 39. Dice, al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es el que lo está tocando y qué clase de mujer es esa, una pecadora. Y una mejor ilustración de esto lo encontramos en Lucas 18, 10 al 14. Aquí está hablando de la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vías infructuosas de librarnos de la culpa.
las obras, el trasfondo religioso, la comparación. Y es que Dios no tiene en su mano una lista de mis pecados. La única lista que existe es nuestro nombre, escrito en el libro de la vida del Cordero. Jesús no miró a la mujer pecadora a través de sus obras, ni su religión, ni lo comparó con el fariseo. Él vio su arrepentimiento genuino y a través de esa fe de la mujer en Jesús, recibió ese perdón por la gracia. ¿Te acuerdas cuando empezamos que les dije que pensaran en lo peor que habían hecho? Ahora piensas esto, si volvieras a cometer ese mismo pecado, ¿cómo crees que al acercarte al Padre, Él te recibiría? ¿Sería necesario otro sacrificio? En Hebreos 10, del 17 al 18, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Ahora, ninguno de nosotros vive la expectativa, vive a la altura de la expectativa de Dios. Pero Jesús ha cumplido con ellos como sustituto a nuestro favor. Ante la santidad de Dios, no podemos vivir a la altura de las expectativas de Dios. Pero Cristo pagó y nos sustituye para que nosotros alcancemos las expectativas de Dios. Y ahora a través de Cristo podemos vivir a la altura de las expectativas de Dios. Y es más, Él dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Jesús no ignoró ni minimizó los pecados de la mujer. Él le dijo, tus muchos pecados. Pero aquí hay un contraste. El fariseo escondía o no era consciente de su culpa. La mujer era consciente, admitía su culpa. Entonces lo que marca la diferencia no es la cantidad de pecado, ni la gravedad del pecado. Lo que marca la diferencia es cómo respondieron ante Jesús. Esta mujer respondió con fe. Tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. El fariseo se creía justificado por sus obras, por su trasfondo religioso, por su comparación, y no permaneció justificado. Esta mujer fue humillada, fue de rodillas con un arrepentimiento genuino y creyendo que Jesús la podía perdonar definitivamente, y así lo hizo. Por eso Jesús le dice, vete en paz. Ahora, quizás me digan, pero tú dices que los sentimientos de culpa nos roban el gozo. Entonces, ¿no sentimos tristeza cuando pecamos? Sí, esa es una buena pregunta. Es que hay dos tipos de tristeza que es importante que los tengamos en cuenta. Hay dos tipos de tristeza. Y la encontramos en 2 Corintios
el capítulo, 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice, sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. O sea que hay dos tipos de tristeza. Una que proviene de Dios y esa nos acerca a Él. Esta mujer pecadora, claro, sentía tristeza por su pecado, pero lo que hizo fue acercarla a Jesús. ¿Para qué? Para salvación, para vida. Pero el fariseo permaneció culpable y lo alejó del Señor. En Mateo 27:3 podemos ver qué pasó con Judas. Y cuando analizamos a Pedro, que Pedro también niega a nuestro Señor Jesucristo, él dice que siente una tristeza profunda, ¿cierto? Dice, cuando el gallo cante me ha negado 3 veces. Y después de que él lo niega 3 veces, él dice que salió y lloró amargamente. Pero esa tristeza lo llevó al arrepentimiento para salvación. Y Jesús lo restituyó. Y Pedro tuvo un cambio, una transformación impresionante a través del Espíritu Santo. Pero miremos qué pasó con Judas, que es la tristeza que proviene del mundo. Mateo 27:3. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento nos lleva a la culpa, a esos sentimientos de culpa, de no poder ser libre de culpa, y nos lleva a la muerte. Esa es la que nos ofrece el mundo. Pero la tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento y nos acerca a Dios. Esa es la tristeza que sintió el hijo perdido y volvió a su casa. Y si miramos la enseñanza de hoy, cuando la mujer pecadora va a los pies del Señor, el Señor no la condena, no la juzga, no la pone al descubierto, ni la rechaza. Y como al hijo perdido que vuelve a su casa, su padre tampoco lo rechaza. Y le dice, un momentico, por lo menos siéntase culpable un poquito, para que no lo vuelva a hacer. Ni el padre se escondió para hacerlo sentir culpable, ni le hizo mala cara. Le puso unos vestidos nuevos, le puso un anillo, le puso las sandalias y le hizo una fiesta. Para terminar, me gustaría que leamos Miqueas 7, 18 al 19. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo?
No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Y es que nuestros pecados fueron al fondo del mar. No recuerdo la distancia que hay al fondo del mar, pero hay lugares demasiado profundos. Y esos pecados fueron arrojados allá, donde tú no puedes volver a recogerlos. Entonces, no te ahogues en el sentimiento de culpa, tratando de ir a buscar de nuevamente los pecados, porque Cristo ya los perdonó. Él pagó toda la deuda. Él pagó todo el precio. Él dijo, consumado es, terminado es, cancelada la deuda. Eres libre, inocente. Y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Quiero que hagamos un ejercicio. Y les decía que le estuvieran pidiendo al Espíritu Santo que les revelara mentiras. Acompáñenme en una oración. Y luego lo que vamos a hacer es a cambiar esa mentira por la verdad. Repitan conmigo. Padre, condúceme a toda verdad. Porque es la verdad la que nos hace libres. Revélanos las áreas donde nuestra manera de pensar no ha sido la correcta. Gracias, Padre. Amén. Y ahora, mientras yo voy orando o voy diciendo algunas mentiras u otras que el Señor te muestre, vamos a hacer el siguiente ejercicio, porque lo que libera es la verdad. Y tú dices, renuncio a la mentira que dice y acepto la verdad que dice. En mi caso, Señor, renuncio a la mentira que dice que si no cumplo fielmente todos tus mandamientos, tú me vas a castigar o que algo horrible me va a pasar o que una tragedia se me va a venir. Y acepto la verdad que dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tal vez tengas mentiras, como que Cristo no es suficiente y necesito algo más para liberarme de la culpa. Y renuncio a esa mentira y acepto la verdad de que Cristo es suficiente, que en Cristo estoy completo. Pídale al Espíritu Santo que te revele. Renuncio a la mentira que dice que no vivo a la altura de las expectativas de Dios. Y acepto la verdad que dice que Cristo murió por mí y sustituyó y pagó mi culpa. Y ahora puedo vivir a la altura de las expectativas de Dios. Renuncio a la mentira que dice que no puedo cumplir las expectativas de mis padres, de mis familiares, de mi esposo, de mi esposa, de mi jefe, de mis profesores. Y acepto la verdad que dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que por gracia hemos sido salvos, que mis pecados están tan lejos del oriente como está el occidente. Renuncio a la mentira que dice que sentirme culpable por mis pecados es la mejor protección para no cometerlos nuevamente.
Y acepto la verdad que dice que mi Padre me acepta tal como soy. Y Él me da unas vestiduras nuevas, me da un anillo, me viste con nuevas sandalias y me hace una fiesta. Renuncio a la mentira que dice que mis pecados son demasiado grandes para recibir perdón. Pero acepto la verdad que dice que aún allí es la mujer pecadora, que tenía demasiados pecados. Tú nos perdonas y que tú envías al fondo del mar todos mis pecados. Renuncio a la mentira que dice que la culpa es una buena manera de motivar a otros a hacer el bien. Y acepto la verdad que dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y que los que tememos esperamos castigo y no hemos sido perfeccionados en el amor. Pero tu amor se ha perfeccionado en nosotros a través de Cristo. Renuncio a la mentira, de esa sensación de que Dios anhela bendecirte y que tenemos plena confianza en su amor solo cuando creemos que nos estamos portando bien como cristianos. Y aceptamos la verdad que dice que tú eres amor, que tú no me puedes amar más porque ya me amaste, que yo te busco porque me amas, no para que me ames más, porque tu esencia es amar, tu trabajo es amar, tú eres amor. Renuncio a la mentira que dice que cuando no logro completar toda mi lista espiritual o cuando fallo en hacer algo, entonces mis sentimientos deben cambiar. Y acepto la verdad que dice que tú eres bueno, que tú me aceptas tal y como soy y que tú tienes el control de mis emociones y que tú estás en control de toda situación. Señor, gracias por esta mañana. Y cualquier otra mentira que el Señor te haya revelado, ponla verdad. Renuncio a la mentira que dice lo que el Señor te esté revelando. Y acepto la verdad que dice lo que el Señor te haya mostrado, lo que diga la verdad. Y solo así podrás ser libre. Y gracias, Señor, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora somos libres de culpa. Y todo pensamiento acusador, todo pensamiento condenatorio se va ahora mismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez estos pensamientos vuelvan a venir, pero tienes que seguir declarando la verdad y estos pensamientos se van. Porque lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a tu verdad y resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Lo resistimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo pensamiento condenatorio y acusador se va ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dios nos quiere una vida en libertad, una vida plena. No nos ahoguemos en nuestra culpa. No nos ahoguemos tratando de buscar una culpa que no existe allá en el fondo, cuando ya no podemos alcanzarlos. Ahora soy libre en Cristo. No hay ninguna condenación. Las cadenas son rotas en Cristo Jesús. Amén y amén.